Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Soto René Cáceres y te estaré acompañando en los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos dejes tus comentarios o quieras venir al programa. Facebook, / LACE Oficial Guami, nuestro Twitter, @LACE Oficial Guami. Tenemos un hashtag, gatito, LACE Bitácora Social y nuestras redes www.lace.mx, nuestra página web. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando sobre los movimientos sociales y a 6 años de la tragedia ocurrida. Bueno, vamos a estar abordando también el caso de la guardería ABC. Y para hablar de este tema me acompañan en el estudio, usted ya la conoce, a la doctora Abigail Martínez. Ella es doctora por la línea de procesos políticos de la UAM Iztapalapa, y al maestro Carlos Mesa. Él es maestro en sociología política por el Instituto Mora. Chicos, bienvenidos. Y quiero agradecer la presencia, usted ya lo conoce, es de casa, aquí acompañándome en los micrófonos, al maestro también, Omar Elima Enríquez. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Aquí siempre emocionados de participar en el programa. Oye, muy bien. Muchas gracias. Oigan, bueno, movimientos sociales y el caso ABC, este caso que resulta paradigmático en la vida política del país porque, bueno, se generó sacar casos de corrupción, malos manejos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvo algo que ver Orcasitas, etcétera. ¿Qué podemos decir? Vamos a empezar, ahorita regresamos a los movimientos sociales como tal, pero ¿qué podemos decir de la guardería ABC, maestro Carlos? Bueno, primero hay que empezar por señalar que era una guardería subrogada, es decir, literalmente el servicio que prestaba es un servicio a cargo del Estado mexicano concedido a particulares, es decir, literalmente neoliberalismo puro, ¿no? Es decir, los dueños de esta guardería la fundan en el 2001 en Hermosillo, Sonora, y fueron tan inteligentes que la instalaron en una parte de una nave industrial que no tenía las condiciones para funcionar como una guardería. Claro, finalmente con el tiempo se vio que no tenía acceso, bueno, salidas, de emergencia, etcétera, ¿no? No tenía ni lo más básico. La ciudad de Hermosillo es una ciudad muy calurosa en prácticamente todo el año, pero en primavera es mucho más. Entonces es una ciudad en donde si no tienes aire acondicionado, te mueres literalmente, ¿no? Claro. Entonces las condiciones instalar una guardería en una bodega industrial que no tiene ni siquiera esas condiciones necesarias, tampoco contaba con extinguidores, no contaba con salidas de emergencia, no contaba ni siquiera con un estacionamiento para los padres. Un estacionamiento que la última revisión se las hicieron saber. Es decir, antes de que sucediera, a 2 meses, 3 meses, la supervisión que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social señalaba una serie de irregularidades. Claro. Pero como era para particulares, pues simplemente se dejó de, bueno, usted lo va a hacer, sí, bueno, pues con la promesa de que de que lo iba a hacer, lo que jamás pasó. Oigan, ¿cómo es posible que en estas condiciones una guardería, no estamos hablando de secundaria, una prepa, con gente que puede tener como, ¿no?, más capacidad para salvarse, salir, de moverse? Exacto, ¿no? O sea, son niños, ¿no? Y tenían, hasta donde entiendo, tener también poco personal. ¿Cómo les dan la concesión a los particulares? Eso se me hace, es una cosa increíble, ¿no? Pues es que es parte de un mecanismo que ha venido implementando el Estado, ¿no? De deslindarse, o sea, no desentenderse de sus funciones, porque parte de su función, ¿no?, es justamente estos servicios. Pero como no tienen las instalaciones ni el personal a su cargo de modo directo, entonces lo que hace es va concesionando, ¿no?, estos servicios a los particulares para que a través de ellos opere las funciones que el Estado debe cumplir. Y entonces son las famosas guarderías que son pues gratuitas, ¿no?, para mamás con ciertas características y que están vinculadas al IMSS. Pero en realidad es una función del Estado, ¿no?, que justamente en esta situación neoliberal, donde el Estado ya no puede abarcarlo todo, claro, y entonces tiene que ir como liberándose, ¿no? Así de, bueno, ok, no puedo hacer esta función pero me vamos a dar absorbe, chance de que lo haga usted, ¿no?, con estos lineamientos. su tarea, y así de, bueno, aquí va. Pero además, el mensaje que envía o el mensaje que se entiende es así de, mira, el Estado no lo acapara todo, ¿no? Pero en realidad es una función del Estado. O sea, si esa guardería estuviera justamente dependiendo directamente del Estado,
no debe estar en esas condiciones. Claro, ¿no? oye, pero además lo que decía Carlos ahorita, o sea, está en una nave industrial y además casualmente, exactamente al lado de la guardería, hay Un archivo. guardan archivo, Ujú. ¿no? O sea, Y que bueno, era como un poco incómodo, ¿no, Omar? O sea, Sí, claro, ahora recuperando el señalamiento que hacen mis colegas, efectivamente, las condiciones bajo las cuales se tenía subrogada este tipo de guarderías, porque recordemos que era una concesión otorgada a una pariente, una prima de la esposa del presidente, Altagracia Gómez del Campo, que ha sido una de las líneas de investigación que también no han sido bien solventadas. Pues entran en juego estos factores que son, digamos, hasta cierto punto característicos del neoliberalismo a la mexicana, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, folclórico, ¿no? claro, que en este cierto sentido, digo, aparte de una premisa de que el Estado no tiene la capacidad para gestionar los servicios públicos que tradicionalmente maneja, entonces se liberalizan ciertos sectores para que la iniciativa privada se haga cargo de ellos, pero claro, siempre bajo ciertos lineamientos y bajo ciertas condiciones de eficiencia que se supone que tendrían que prestar los privados. Sin embargo, aquí viene el pero, operan estas cuestiones de discrecionalidad, de corrupción en la asignación de este tipo de mecanismos de subrogación que pues desembocan en esto, ¿no? Básicamente tendríamos que revisar cuántas de estas guarderías se otorgaron bajo este mecanismo y cuáles cumplían con los requerimientos técnicos y operativos para cumplir con solvencia su función. Y es donde viene el problema, o sea, se otorga una subrogación a una familiar, el gobierno se desentiende de los mecanismos de seguridad civil, y todas esas cuestiones que bueno se van juntando y llegamos hasta estas cuestiones que han sonado mucho en la red y que tú bien mencionas, el problema de los archivos, ¿no? Que de repente, este fue digamos que una de las leyendas urbanas que ha circulado con mucha fuerza, ¿no? De que cuando se tendría que ocultar malos manejos y los libros rojos del financiamiento fraudulento y las finanzas mal manejadas del Estado, se quemaban los archivos y Así es. Claro, bueno, ese es uno de los problemas derivados de no haber solventado correctamente el caso ABC, porque eran una serie de líneas de investigación que iniciaban desde por qué se subroga este tipo de servicios vitales a ciertas personas o asociaciones que no cumplen el perfil operativo y jurídico, por qué hay este tipo de condiciones que desembocaron en el incendio, por qué había un archivo, por qué se quemó el archivo, o sea, preguntas que están ahí sueltas, ¿no? 19 implicados a los cuales la Suprema Corte exoneró, y una lucha que ya lleva más de 6 años, ¿no? Exacto, no hay nada detrás de las rejas, aún a pesar de las pruebas contundentes que se han manejado, ¿no? Y 49 niños que no pueden tener justicia y sus familiares que están continuamente luchando, y que creo que es el tema de la conversión del movimiento ABC. Sí. Hablábamos con Avi fuera del aire y decíamos que, por ejemplo, para el caso Yotzinapa, a los padres se les dio una ayuda psicológica, un par de semanas, etcétera, ¿no? Justamente sale la nota donde se les va a dar apoyo psicológico. Bueno, o sea, debe haber sido en el momento, ¿no? Pero a días, bueno, a meses, ¿no? De lo ocurrido, de la desaparición, bueno, vamos a darle, el Estado dice, vamos a darle atención. Pero aquí el punto es, ¿por qué no pasó lo mismo con los padres del ABC? ¿No? O sea, ¿por qué no hubo una iniciativa para darles atención a ellos también? Sí, Carlos, ¿qué pasa ahí? Nada más para corregir algunas cosas. Sí hubo la intención del gobierno por dar atención psicológica, dar recursos económicos. El problema aquí es que son 3 tipos de niños o de afectaciones. La primera es que hubo niños muertos, 49. Los familiares están exigiendo castigo para los responsables. Aquí no hay ningún beneficio económico que ellos estén persiguiendo. Claro. Los niños afectados, salieron más de 70 niños afectados en su salud, que ya es irreparable. Ellos sí, los padres, muchos de ellos sí aceptaron el recurso financiero, pero el recurso financiero no va a alcanzar, dado que el niño tiene problemas, es de por vida. Y hay otros niños que el Estado se desatendió, dijo, estos niños estuvieron en la guardería ABC, se dañaron, pero yo no lo reconozco. Claro, o sea... El daño vino después, aunque a pesar fue por el incendio. Entonces, tienen un daño menor, que no se importa, ¿no? O sea, más bien el daño se fue produciendo después, pero supuesto. Estuvieron expuestos al humo, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, el gobierno se ha desatendido de ellos, ¿no? Entonces, la lógica del movimiento es que hay como 3 tipos de lógicas diferentes. Hay quienes están pidiendo juicio penal contra responsables, hay otros que están pidiendo
una remuneración económica, y hay otros que están exigiendo que se le reconozca mínimo que fue afectado. Claro. Oiga, pero bueno, en esta cosa de hacer los reconocimientos, digo, va desde los que trabajaban en la guardería, bueno, hasta el entonces gobernador, ¿no? Y Burs. Pero parece ser que no va a pasar nada, como No, y siempre. y o sea, ahora, ¿no? Que acaba de fallecer Orcasitas, a lo mejor va a decir una cosa muy atrevida, pero pareciera que con él se fue el caso, ¿no? pues sí, Porque como no ha carpetazo sonado muy otra vez, conveniente, o sea, ¿no? Digo, Sí. toda muerte es horrible y murió Orcasitas también, bueno, lo digo, no es que sentimos uno mucho, sea uno de su pero mano, es, pero es parte, pues, del problema, ¿no? O Aunque sea, en otro sentido, digamos que la muerte de Orcasitas vino a reavivar el fuego del ABC, aunque se oiga paradójico. Realmente ahorita vienen las elecciones y coincide que los padres Sí, siguen justamente. movilizados, y me parece que este es un momento crucial porque en ese sentido, cuando digamos hacemos estos comparativos de los resultados entre el movimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el movimiento de los padres del ABC, estamos viendo que hay ciertos impactos divergentes, ¿no? En el sentido de que a qué caso se le ha dado más visibilidad en los medios. Sin embargo, creo que este momento de la coyuntura, con la coyuntura electoral y la muerte de Orcasitas, ha reavivado el tema, o sea, porque muchas veces se había señalado que el fallecido funcionario panista habría sido una pieza clave para en que resolver el claro, asunto. y que esto tuviera el desenlace desafortunado que tuvo, ¿no? Que la Claro. impunidad. Pero creo que es un momento crucial porque vienen las elecciones, ahorita también está la caravana por la vida, el agua, el territorio y el trabajo, en el cual está pues movilizada la tribu ya aquí, los miembros del movimiento de Atenco, y creo que va a haber una convergencia muy interesante en el Las sentido de próximas que semanas. claro, hay un aprendizaje organizacional de los movimientos Claro. sociales, entonces en ese sentido creo que habría que poner mucha atención en cómo ahora se puede solventar esta lucha Oye, de los padres. es muy interesante esto que dices, y vamos a terminar más con el caso de C. A mí me surge una pregunta. Hay una responsabilidad compartida, pues, evidentemente, entre el gobierno, pero también por parte de los padres, porque, digo, si yo llevo a mi hijo a una guardería y estoy viendo que tiene todas estas deficiencias, pues yo lo saco, ¿no? Pues prefiero que no esté ahí o en la casa, o ver cómo le hago, pero no lo dejo ahí. Pero claro, yo entiendo la necesidad, ¿me entiendes? Claro, justamente. Pero debió haber sido como antes, o sea, como poner el grito y decir, oiga, falta esto, falta el otro, ¿no? O sea, comparte el movimiento antes de que suceda algo, ¿no? Sí, hay que recordar que Hermosillo no es la Ciudad de México y que lo que tú ahorita estás ubicando como una necesidad de una guardería o de una primaria o como las debilidades, ellos no lo sabían. Ellos simplemente vieron la oportunidad de un espacio de dejar a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran trabajar. Claro, claro. O sea, el costo de vida en la ciudad de Hermosillo es mucho más cara que aquí, en términos del pasaje, en términos de alimentación. Entonces, allá literalmente tienen que trabajar padre y madre. Había otros que nada más era la madre soltera. Pero ellos no tenían el conocimiento de cuál era la situación que tiene que guardar una guardería. Tampoco lo sé yo. A partir del caso de la guardería ABC, yo creo que muchos ya ponen atención sobre las instalaciones, sobre si tiene extintores, las necesidades y los déficits, ¿no? Sí, por Justamente. supuesto. Oye, qué triste que tenga que suceder así, ¿no? O sea, Pero es que- realmente tiene razón, o sea, el razonamiento que uno hace Sí. es a partir de eso, Ajá. ¿no? Se vuelve un referente. Cual no debería ser, ¿no? O sea, No, debemos como tener pero lo más... que quiero- Ahora, nada más a señalar, esto pasó hace 6 años. Hace unos 2 meses, perdón, y el año pasado, un mes antes del 5 de junio, en la ciudad de Querétaro falleció un niño en una guardería subrogada. Hace 2 meses falleció otro niño en Tabasco por una guardería subrogada. ¿Por qué? Porque el personal no está capacitado. Es decir, normalmente cuando se contrata a alguien simplemente se le pide con que quiera a los niños, pero la capacitación técnica sobre el cuidado y atención que debe de guardar un niño no lo hay. Claro, que tenga... Es decir, el fenómeno está ocurriendo a menor escala, pero está ocurriendo. Entonces te vas al punto donde se reúnen cierta serie de condiciones, ¿no? Donde está primero la guardería subrogada, la capacitación al personal, el desconocimiento o ignorancia de los padres, ¿no? Ajá. Porque además hay gente que va a decir, bueno, sí, un padre tendría que saber muchas cosas, pero tampoco está obligado. Sí, ¿no? exacto, Y en el exacto. fondo... O sea, está obligada la guardería a Sí, dártelo, Claro, ¿no? ¿no? en Entonces- todo caso el Estado, al haber subrogado, es el Exacto. que tenía la Debe estar obligación atento. de la Pero reglamentación. el desconocimiento de los padres fue tan profundo, o más bien tan hondo,
que no sabían ellos que la guardería era subrogada. Ellos sabían que la guardería era de la Sede Sol. Claro. O sea, no subrogada. Entonces ellos se vienen a enterar una vez que pasa el incendio y que los medios de comunicación empiezan a señalar que la guardería es privatizada. O sea, ellos no tenían ni idea de eso, ¿no? Entonces, justamente vamos viendo como una serie de condiciones se van conjuntando y bueno, terminan en el asunto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esto que dice Carlos, ¿no? Que a menor escala se va reproduciendo, yo creo que si lo empezáramos a analizar, verías que las condiciones se vuelven a repetir. Es decir, a 6 años, ninguna de estas condiciones ha cambiado. Claro, se sigue sucediendo. Sigue ocurriendo, ¿no? Son malas instalaciones, el personal no está capacitado, la población alrededor sigue ignorando muchas cosas. Entonces, aquí el punto es que como movimiento, sí ha desencadenado por un lado el que los padres o que la población se vaya como informando más, bueno, a ver qué pasa con la guardia de mis hijos, qué pasa con esto. Pero eso no significa que alcance para todos. O sea, lo mismo unos se enteran que los mismos otros no. Claro. Y a desgracia, efectivamente, el movimiento ha servido como un referente, que no debería ser, ¿no? Que tengan que pasar estas cosas para que se movilice la sociedad civil. Pero bueno, vayamos a un punto muy concreto. O sea, el problema aquí es no tanto de que el modelo sea estatal o sea privatizado. El problema es que la corrupción es funcional en ambos. O sea, no importa que alguna guardería esté tutelada por el Estado, que sea quien se haga responsable de ella a través de la Secretaría de Salud, o que sea a través de una asociación privada. Sí, el punto es el modo de obtener los contratos. El punto es la corrupción. Sí, por supuesto, la corrupción rampante. Claro, Sí, el costo. Porque el costo de es muy repente alto. se tendría el mito anteriormente, bueno, los que estudiamos estos temas de la corrupción, trabajábamos a veces con este mito de que es una cuestión en la cual un agente público obtiene rentas ilícitas para beneficio personal, pero no, o sea, la corrupción es un componente estructural que funciona en ambos mundos, por así decirlo, o sea, en el mundo del sector público, en el mundo del sector privado. Entonces, este es el problema, que muchas veces las cuestiones que tendrían que ser resueltas, ya sea por uno de los dos agentes, ¿no? Ya sea el agente económico o el agente público, no se resuelven, y peor aún, están cobijadas bajo un manto de corrupción, de opacidad, de discrecionalidad y de impunidad. Sea institucionalizada. Este es el problema. Claro. ¿No? O sea, ya te van adiestrando, ¿no? En ser corrupto. Bueno, Y tenemos uno de los niveles de corrupción más Más altos del altos, mundo, ¿no? creo que O sea, por abajo de Singapur, una claro. cosa así. o sea, de estos países, ¿no? Por abajo de Sí, sí, Turquía, sí. pero... Y eso medido bajo algunos, digamos que las mediciones son de qué tanto se reproduce la corrupción en ciertos tipos de trámites administrativos. Si se pudiera retratar la corrupción a nivel sistémico, creo que saldríamos encabezando alguna lista. Y no es para enorgullecernos. Pero el punto es justamente que se ha institucionalizado, pero yo creo que ahí también tendremos que dar espacio a otra línea, ¿no? Lo cierto es que en el caso de México hay un rasgo cultural muy importante que tiene que ver justamente con este asunto de la mordida, del coyotaje. O sea, está muy arraigada en nuestra cultura, claro. Y además se suma, ¿no? Todas estos mecanismos, todas estas situaciones, por supuesto que se va a institucionalizar. Bueno, forma parte de... Sí, por supuesto. Bueno, y hablamos de los movimientos, hablamos del caso ABC, tenemos muchas cosas que aprender, es una desgracia. Qué bueno que lo tratamos en programas como este para que no se olvide, tengamos memoria. Derecho a la verdad y derecho a la justicia. Y lo que decían hace un momento, o sea, este movimiento se junta con otros, ¿no? En este proceso electoral en el que estamos en cierre, estamos a muy poco de que se lleve a cabo. ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Ahora sí vamos a entrar en el tema de los movimientos sociales en general, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? O sea, ¿cómo se están aglutinando ahorita en México? En este caso, bueno, creo que en particular el de ABC creo que es un botón que muestra que realmente aquellas voces que habían dicho que los movimientos son herramientas de incidencia social que ya estaban desfasadas, de acuerdo a algunas previsiones que hablaban de que la historia ya se había cerrado y entonces venía ahora una época el fin de la historia de Fukuyama. Sí. Entonces vemos que no, o sea, realmente los movimientos sociales, como lo hemos abordado en otros programas aquí en Bitácora Social y otros que hemos tenido con discusiones con los colegas, los movimientos sociales son una herramienta del cambio social, ¿no? Y realmente el punto aquí ahora es cómo vamos a poder lograr tener derecho a la verdad y derecho a la justicia a partir de acciones concretas, en este sentido de la movilización de los padres del ABC y de cómo se articulen con otros movimientos sociales, porque es el punto.
Creo, y no sé, salvo la opinión de mis colegas, las vías institucionales creo que tienen ciertos límites, están agotadas en cierto sentido, porque digo, ya lo dijo hace rato el colega René, hay un nivel de impunidad, hay un nivel de corrupción, como mencionaste, es que, o sea, no te permite pensar que estos problemas se van a solventar en las instancias jurídicas o en el ámbito político. Los partidos políticos, Sí, digamos, por supuesto. no tienen una agenda de que, bueno, por el esclarecimiento del ABC y lo vamos a llevar como plataforma programática en nuestro partido, ¿no? O sea, Sí. son cuestiones que están resolviendo realmente los partidos sociales a ras de Claro, suelo. vamos a ponerlos muy claro. Estos movimientos sociales los que habéis platicado ahorita, estos tres, hay que, para ir como cerrando el programa, hay que articular los tres, pues deben juntarse los tres. No pasó con Ayotzinapa y entonces vimos que se desarticuló un poco. Hay que juntarlos, hay que juntar los tres, o sea, como unir fuerzas para que sean escuchados, para que sean reivindicados. Pues que justamente en el fondo lo que tienen todos esos movimientos sociales es que los ciudadanos quieren escuchar su voz. O sea, en el fondo es lo que están reclamando. Si tú observas cada movimiento, ¿no? Los papás quieren ser escuchados, los papás del ABC, los papás de Ayotzinapa, el 123, todos estos movimientos, en el fondo, o la base que tienen, es que la voz ciudadana quiere ser escuchada. Claro, para diferentes objetivos, ¿no? Pero lo que prevalece es eso. Queremos ser escuchados. Y el mensaje es muy claro. Si yo quiero ser escuchado y me estoy uniendo, organizando con todos ellos, es porque del otro lado no hay un micrófono o no hay un altavoz, ¿sí? No hay una palestra donde yo pueda exponerme. Y entonces tengo que recurrir a estos mecanismos para ser escuchado. Claro. Carlos, tú... En el caso de la guardería ABC hay que señalar que los padres un mal día, despertaron, o más bien se encontraron con la noticia de que había ocurrido esa tragedia. Ellos no estaban preparados ni para ser activistas, ni para salir a protestar, simplemente se lo fueron adquiriendo como un proceso cultural. Claro. Ahí su importancia. Y en este caso, como movimiento social, realmente ellos lo que están funcionando son estructuras de movilización. Es decir, si uno se pone a analizar este caso, uno ve que el movimiento social no existe. Existe el 5 de junio, que es cuando todo el mundo sale a apoyarlos. Pero son las estructuras las que están movilizando constantemente. Y esas estructuras no tienen un trasfondo cultural de protesta, lo fueron adquiriendo. Ahora, hay un sector dentro de la guardería ABC de padres que sí ha apoyado en la ciudad de Hermosillo a los padres de Ayotzinapa, le han dado difusión. Pero la cuestión de la ABC es que ellos, como no estaban preparados para ser activistas, literalmente están En el camino andamos, ¿no? desconfiando del otro. No quieren acercarse al otro. Entonces, en este momento, ya lo mencionaba el compañero, la cuestión política con las elecciones que vienen el 7 de junio. En el estado de Sonora, una de las candidatas del PRI es Claudia Pavlovich. Bueno, ella fue una persona que envió cartas a favor de los socios de la guardería ABC. Entonces, los padres en este momento, la lógica de todo activista sería tirarle la candidatura. Por supuesto. Y los padres no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen esa historia cultural que cualquier otro activista, ¿no? Es decir, y el apoyo. la también, lógica que ¿no? tendría un papá de Ayotzinapa es totalmente diferente a la lógica que tienen los de la guardería ABC. Por supuesto, sí son realidades diferentes. Son diferentes, aunque, muy diferentes. aunque la desgracia es la misma, ¿no? La desgracia es Sí, la Sí, porque sí. además en el caso de Ayotzinapa es un caso claro que está politizado desde el principio. Y que en el caso del ABC se fue politizando, Pues o sea, claro, se fue claro. no nació siendo político, sino se fue politizando. Y en el caso de Ayotzinapa, desde el inicio fue político. Es decir, volvemos al punto, ¿no? Aunque son objetivos distintos, los dos están buscando ser escuchados. Claro. Y entonces van a usar diferentes instancias. Yo más bien diría, los dos están buscando el mismo objetivo, justicia. Pero están siendo escuchados de forma diferente. Y en Claro, por diferentes supuesto. Entonces, escenarios. tienes a los ¿no? de Ayotzinapa por vías no institucionales y a los padres por vías institucionales. Por ¿Por ejemplo, qué? Ayotzinapa Porque hay hace movimientos lógicas. globales, ¿no? Sí, Es el sí, movimiento sí. global por Ayotzinapa, Ya ¿no? fueron a Viena, ya fueron Entonces, ante la digamos, ONU. en términos de movilización más exitosa, lo vemos con Ayotzinapa. En el caso de la guardería ABC, diríamos que no. Pero han logrado muchísimo más. Es decir, ningún movimiento social te dura 6 años. Sí, ¿no? ¿No? Y ellos están, si bien cada 5 de junio se movilizan, a lo largo del año hacen una serie de actividades que los que estamos atentos a ello, tiene repercusiones. Claro. Oigan, bueno, el caso, bueno, todo movimiento social es muy interesante, sobre todo el de la guardería ABC,
por la historia que enmarca. Yo les quiero agradecer mucho por habernos acompañado hoy en Bitácora Social. Al contrario. Muchísimas gracias al maestro Carlos Mesa por haber venido. Estoy seguro que nos acompañará en otros programas hablando sobre otros temas. Lo pueden invitar más. Sobre movimientos sociales. Sí. Bueno, la doctora Abigail Martínez, que también es de casa. Es de casa también. Acompañado de los micrófonos, muchísimas gracias a Omar. Usted ya lo conoce, ya ni lo tengo que decir. O sea, ese es Don Petróleo, está aquí, ¿no? No, muchísimas gracias. Nos va a estar acompañando en otras Y nunca emisiones. hemos hablado de petróleo. No, fíjese que no es. Paradójico. Está pendiente, ya vendrá, ¿no? Sí, ok. Oiga, usted que nos acompaña y nos ve cada semana, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook diagonal Lace Oficial Guami, nuestro Twitter @LaceOficialGuami, nuestra página web www.lace.mx. Quiero recordarle que estamos grabando totalmente en vivo en los estudios Limón Canal Records, bajo la tutela del ingeniero Ulises Juárez. Los teléfonos por si usted quiere venir a grabar, quiere algo en video, quiere sonorización, lo que necesite. Bueno, 30 93 45 27 y él los atiende personalmente. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y a nombre de los que formamos LACE le agradezco que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente.